Les damos de nuevo la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios. Como hemos dicho, durante todo este trimestre estaremos estudiando un tema fascinante, la educación. Y en esta tercera lección que hemos comenzado ya el día de ayer, hemos comenzado a hablar sobre la ley como educadora. Este día lunes vamos a conversar sobre un testigo contra nosotros. Y para ello, como lo hará toda la semana, el profesor Guido Omar Flores nos acompañará para profundizar en los temas que estamos tratando. Pero primero vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo a que nos acompañe. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos enseñas con tu palabra de una manera que es fácil para tus hijos aprender las lecciones que tú quieres darnos. Por eso hoy rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro y por favor nos ayudes a poder aprender la lección para este día. Bendice a todos los que están escuchando la lección o viéndola en Facebook o en YouTube. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Profesor Guido, el día de ayer usted estaba comentando un poco acerca del libro de Deuteronomios. Y ahí vemos a Moisés en su último gran discurso con el pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención, porque a partir de ahí quisiera hacer el comentario de este día lunes, porque hoy estamos hablando sobre un testigo contra nosotros, porque en primer lugar vemos a un Moisés que está haciendo preparativos, pero ¿qué clase de preparativos está haciendo Moisés sabiendo que está a punto de dejar al pueblo de Israel? Bueno, es importante, la preocupación de Moisés era natural. Sí. Él como líder sabía que su tiempo estaba ya llegando al final, y era necesario, el interés de él pasaba porque llegaba a convertirse en una preocupación, porque él pensaba, cuando yo no esté, ¿cómo van a hacer? Es cierto, había alguien ahí de confianza que iba a continuar su liderazgo. Sin embargo, él estaba profundamente preocupado. ¿Por qué? Porque conocía a su pueblo. Bueno. Conocía a su pueblo, definitivamente. Y él debía dejar algunas pautas para que el pueblo, a pesar de las circunstancias, no se apartaran. Muy bien. No se apartaran del camino de Dios. Es decir, como líder estaba preocupado por la dirección que iba a tener su pueblo. Muy bien, entonces, pero en estos preparativos que hace, también estaba siguiendo la dirección de Dios. ¿Y qué es lo que presenta Moisés delante del pueblo como una forma para que ellos pudieran comprender que necesitaban seguir los caminos de Dios? Aquí encontramos y descubrimos algo interesante también, porque habla acerca de testigos. Y nosotros sabemos que un testigo es aquel que da razón de algo que ha visto. Así es. De algo que ha visto. Entonces, un testigo puede ser en bien para unos y en mal para otros. Hoy en día, por ejemplo, con tanta tecnología y todo, pues a saber cuál será el papel de los testigos, porque ahora hay sistema de cámaras y todo eso, sí, para poder ver lo que ocurre, todo eso. Sin embargo, es bonito porque habla de que deja testigo. Pero ¿qué es el testigo? Es aquel que ve. Y me gusta la idea porque está personificando la ley de Dios. Muy bien. Dice que no es que nosotros vamos a la ley de Dios y nos vemos, sino que es la ley de Dios la que está enfrente y es testiga de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ahí es donde encontramos una de las funciones de la ley, que es señalarnos el pecado. Y luego de señalarnos el pecado, esta ley nos lleva a Cristo. Excelente. Bueno, me gusta eso que está diciendo, porque al ser personificada la ley como un ente vivo, sí, Dios nos está mostrando que la ley no es solamente un conjunto de normas que seguir. Así es. Muy bien, entonces, ya en el Nuevo Testamento podemos encontrar siempre esta idea, profesor, de la ley como testigo. ¿Es posible encontrarlo en el Nuevo Testamento? Pienso que sí, porque el mayor ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de amar la ley, acerca de guardar la ley, acerca de utilizarla como un instrumento es Cristo Jesús. Muy bien. En toda la vida de Jesús nosotros vemos que la ley está presente. Siempre está presente. Siempre está presente. Muy bien, entonces ahí vemos también el papel de la ley. Y yo también estoy recordando en este momento a Pablo. Pablo es claro al decir que no somos justificados por la ley.
Es claro lo que dice Pablo. Sin embargo, ¿cómo podemos en este punto, un poco temprano en la lección, porque vamos a profundizarlo un poco más adelante, combinar este hecho de que la ley sirve como un testigo contra nosotros, porque no podemos justificarnos por ella, y sin embargo nosotros nos salvamos por la gracia de Dios? Así es. Entonces, ahora, ¿cómo hace Dios? ¿Qué métodos usa Dios para que podamos aprender esta ley, para que podamos aprender que esta ley viva, está ahí y que está pendiente de nosotros? ¿Qué métodos usa Dios? ¿Cuáles son los mecanismos, digamos, pedagógicos, para usar una palabra moderna, sí, claro, que usa Dios? No, y tiene que ver, claro, con la enseñanza. Sí. Tiene que ver con la enseñanza. ¿Por qué? Porque hay que hacerse de recursos y de metodologías para poder llegar y lograr el objetivo. En este caso vemos la grandeza de Dios, cómo coloca la ley como un instrumento para llevarnos, no solamente señalarnos el pecado y dejarnos ahí, sino capaz de traernos, tomarnos y liberarnos del pecado. Wow. Porque dice, la definición de pecado es eso. No hay ninguna otra definición en la Biblia que diga pecado es portarse mal, pecado es... No, dice, el pecado es transgresión de la ley y punto. Pero lo bueno que hace esto es que es el instrumento que Dios utiliza también para sacarme del pecado, no solo para dejarme. Y por eso es que ponemos siempre el ejemplo del espejo, ¿verdad? Ajá. Que decimos que cuando nos vemos en el espejo nos vemos despeinados, simplemente eso, hasta ahí. Pero el espejo no nos puede arreglar. Entonces, de la misma manera, Dios utiliza la ley para no solamente tocarnos en el sentido de este es testigo del pecado que tenemos, que estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que a la vez nos saca, nos salva y nos rescata. Ahora, nos salva en el sentido de que nos lleva a quien nos puede salvar, ¿verdad? Así es. Porque siempre debemos ser claros en esto. Nosotros los adventistas sabemos que el único que puede salvarnos es Jesús. Así es. Pero la ley cumple esa función de llevarnos a quien nos puede salvar. No tendríamos otros recursos si no estuviera la ley de Dios. Y por eso Dios en sus recursos también hizo algo muy interesante aquí, profesor, y yo quisiera que usted lo pudiera comentar, porque en Deuteronomio capítulo 31, en el verso 30 y por ahí, Dios le da unas indicaciones a Moisés que hacen que Moisés elabore un canto en todo el capítulo 32. Y dice el verso 30 de Deuteronomio 31, entonces pronunció Moisés a oídos de toda la congregación de Israel, de principio a fin, las palabras de este cántico. ¿Por qué necesitaban aprender un canto? ¿Qué era el centro de este canto, profesor? ¿Y por qué les iba a servir más adelante estar cantando? Bueno, era la metodología, ¿no? Era la metodología, era el recurso que él estaba utilizando. Él sabía que el hecho de cantar, cuantas veces lo hicieran, les iba a estar recordando. Muy bien. Les iba a traer a su memoria, el propósito de Dios. Les iba a mostrar cómo debía ser la forma correcta de vivir, de andar por ahí, porque no solamente era esto es así cuadrado, no, sino que Dios utiliza el canto porque le dice a Moisés, dicta el canto a Israel, y comienza a decir, escucha los cielos y hablaré, oye la tierra, dichos de mi boca. Comienza a utilizar la naturaleza, que es el libro por excelencia, ¿verdad? Para aprender, el de reconocer que Dios está, el de reconocer que si pecamos Dios nos levanta, nos libera. Es interesante porque creo que solamente Dios en su infinito poder pues utiliza estas formas correctas de traernos a Él. Excelente. Eso quiere decir que tanto la educación en casa, porque ya tratamos la semana pasada el tema de la familia, como la educación en la iglesia, la educación en la escuela, deben hacerse de recursos que permitan que sea, hasta se puede decir así, un poco lúdico el aprendizaje. Porque era el asunto de estar cantando para aprender. Y ahí es la repetición. Y la repetición. Porque si no, no hay aprendizaje. Por eso decía el Señor, deben enseñarle a sus hijos, ¿verdad? Porque sabía que el aprendizaje comenzaba allá en casa, desde pequeño. Entonces, ahora es hermoso porque nosotros ahora podemos entender esto más claramente. Dios nos educa también a través de la ley.
Dios nos muestra a Jesús, que es el que puede darnos la salvación, el único. Excelente. Y durante esta semana, por favor, no se lo pierda, porque vamos a hablar todavía de otros aspectos de la ley como educadora. Y esperamos que usted esté siempre pendiente de estos estudios, porque los hacemos con el anhelo de que nos puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Creo que podemos orar, profesor, dándole gracias a Dios, pero también pidiendo su ayuda para reconocer que necesitamos de su gracia para ser salvos. Amén, amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias una vez más, porque tu Espíritu Santo está tocando los corazones de todos aquellos que estudian tu palabra. Amén. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nos ayudes, que nos des la sabiduría para poder comprender cuál es tu anhelo en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos alcanzar gracia ante ti. Que a pesar de las circunstancias de esta vida, pues que tú nos muestres a través de la naturaleza, a través de tu palabra, a través de tu ley, que no todo está perdido. Amén. Ayúdanos, Señor, para que podamos atribuirnos y para que tú puedas atribuirnos esas maravillosas promesas que tiene en tu palabra. Quédate con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.